¿Cómo viste tú este fenómeno de la Feria del Libro, de que se cierran las entradas a los visitantes de la feria porque se copan los cupos con la visita a un youtuber o no sé cómo se diga, y la gente quería era saludarlo, cogerle la fin? ¿Cómo viste esa colisión? No hay nada más emocionante para alguien que escribe e intenta hacer investigación que aquellas ficciones que pensamos se empiecen a hacer realidad y empiecen a expresarse de otro modo, no de un modo académico, sino prácticamente con una forma de presencia, y digámoslo con un término que de pronto no es el verdadero, con un asalto al mundo de Ilustrada. Y lo digo por esto, yo he tenido la fortuna de participar en los tres estudios nacionales de lectura de Colombia. Y eso es una fortuna, porque el primero fue hecho en el año 2000, el segundo en el 2005 y el tercero en el 2013. Y en los tres he sido una suerte de intérprete de qué pasa o qué está pasando con la lectura en Colombia. Y en el primero de los estudios, que están recogidos cada uno en un libro diferente del DANE, de Fundalectura, del Ministerio de Educación y de Cultura también, insinué que yo veía a la lectura en unos diálogos, en unos entrecruces con otras formas expresivas de nuestra sociedad. Básicamente con la música, con el video, con los nuevos medios, con el juego, etcétera. Que así la estaba viendo digamos, en los rastreos que yo estaba haciendo académicamente. Uno de ellos, el estudio que en el año 7, publicado en el año 8, hice sobre el consumo cultural, como en 6 o 7 países de la región, en España, México, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina y Uruguay. Yo hice los estudios, me interesó estudiar las encuestas de consumo cultural de todos esos países. Advertí al lector en la primera página, creo, que ese era un estudio que no se podía hacer. Te advierto, lector, que aquello que vas a leer no se puede hacer por muchas razones metodológicas, porque ninguno es igual al otro, porque no se hicieron en los mismos tiempos, porque no miden lo mismo, pero está la fuerza de aquello que yo encontré a través de todo el continente, que me parecía que podía obviar esa especie de distancia frente a la pureza metodológica de los estudios en ciencias sociales. Bien, entonces acometí ese libro, y en ese libro una de las cosas que encontré, es que había una especie de geología del consumo cultural. En un lado, entonces, lo que llamé en ese momento la mediatización de la cultura, básicamente representada por tres expresiones que eran muy fuertes en todos estos países: la televisión, la radio y la música. La música con una importancia central, por su variedad, porque pasa por muy diversos soportes, por los géneros, porque la música está asociada a la danza, porque la música tiene que ver con el cuerpo, a través del baile, porque la música es uno de los elementos sustanciales de la celebración. Y si hay algo que hagamos en este continente es celebrar, y es tener fiestas. Bien, después, abajo, en el estrato más profundo, están las manifestaciones de la llamada, comillas, cultura culta. Entonces ahí están los conciertos de música clásica, ahí están la visita a centros históricos o centros arqueológicos, están los museos, etc. Y en el centro, desgarrada, está la lectura. La lectura es desgarrada porque desde arriba se le pide que vuelva los ojos hacia la mediatización de la cultura, y le dice a la lectura: si quieres tenerlos, tienes que estar aquí, porque aquí están los jóvenes, y está más que comprobado que ahí están los jóvenes. Pero mientras tanto, desde abajo, las expresiones de la cultura culta le dicen: no vayas a hacer eso, es tu fin.
tú tienes es que estar acá. O sea, la lectura, en mi opinión, y en ese libro está expresado así, sufre un desgarre hecho por la geología de la expresión y del consumo y de la creatividad cultural en América Latina. Bien, eso lo dije en el año 2000, pero en el 2005 ya digo cosas más, yo no sé si darles el nombre atrevida, pero no quise hacer un ejercicio de atrevimiento. Y es que en 5 años los datos del DANE nos muestran que entre el 2000 y el 2005 la lectura de libros en Colombia se desplomó 30%, lo cual debía haber sido declarada una catástrofe nacional. 30%, la tercera parte del leer libros se desplomó en Colombia en 5 años. Que curiosamente son los mismos 5 años en que empieza a haber una postura más densa de la política cultural patrocinada por el Estado en términos del fomento de la lectura del libro y de las bibliotecas en Colombia, esfuerzo que se ha continuado en el tiempo y que yo creo debe continuarse y no debe cejarse ni un instante en esa perspectiva, a pesar de youtubers, de cine, de músicas, debe permanecer. Bien, quizás con otras preguntas y otras acciones, pero debe permanecer ese esfuerzo. Ahora podemos hablar de eso, podemos hablar de si puede haber una mega meta, como lo dicen en el Ministerio de Cultura hoy en día, que esté diseñada como el incremento del porcentaje de libros leídos por los colombianos. Yo no creo, yo creo que eso es una especie de mirada disparatada que no analiza los propios datos y los propios estudios que ha hecho el gobierno y que ha patrocinado el gobierno, pero después lo podemos mirar. Si hay que pasar de 1.9 libros a 3.6, como es el propósito de la política. Yo digo que no, y después puedo sostenerlo porque. Bien, la lectura en ese mismo periodo de 5 años, la lectura de revistas y periódicos subió un punto que es totalmente coherente con lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo no crece la lectura de periódicos y revistas. Lo que pasa es lo contrario, está cada vez descendiendo. Y lo tercero es que la única lectura que en esos 5 años creció fue la lectura en internet o en otros soportes electrónicos, en diversos tipos de soportes, que se triplicó en Bogotá y se duplicó en Colombia en 5 años. Bien, esto ya me ponía a mí con un nerviosismo muy estimulante, de que algo está pasando en este reino, algo está pasando, y está pasando rápidamente, y está pasando a profundidad. En el estudio del año 14, entonces yo ya tomé el toro por los cuernos, y mi texto, y el capítulo del libro está destinado a estudiar qué está pasando con esa lectura que llamamos digital. Bien, entonces se encuentra la ficción con la realidad en el sentido en que el hecho de que el lugar más importante de la expresión de la cultura del libro y de la cultura ilustrada finalmente de alguna manera sufre la acometida de los bárbaros. Estoy utilizando el concepto de Alexandro Barico, de los bárbaros entre comillas, claro. O sea, tipos desconocidos que vienen de otros territorios, que hacen cosas raras y que provocan desmanes, que son los youtubers, que son una de las expresiones. Podría haber sucedido otras cosas, pero esa es una expresión interesante. Por supuesto, yo creo en la especificidad de las cosas, creo que es una feria de libros, que obviamente hay muchos otros espacios para las manifestaciones de expresiones de las culturas electrónicas. Cada día tenemos un seminario, un encuentro más, pero me parece que como a veces nos sucede en Colombia, no nos preguntamos a profundidad qué es lo que está pasando finalmente y sobre todo qué nos está diciendo ese fenómeno. Lo que yo creo que nos está diciendo ese fenómeno, obviamente distanciándonos de los problemas que puede suponer el hecho de que un ciudadano, un niño, un joven
o el que quiera pueda entrar a ver libros o a comprar libros y no pueda entrar. Eso me parece que es tremendo y es un mensaje a la sociedad muy, muy complicado. Me parece que lo que está sucediendo es precisamente que se están empezando, ya empezó hace mucho tiempo, a entrecruzar los mundos, que se empiezan a cruzar en todo el sentido las especies, que están emergiendo una suerte de aliens diversos. Y todo ello nos está diciendo entonces que una sociedad, lo sepa o no, está modificándose en algunos de los elementos simbólicos más importantes. Entonces hay un entrecruce de la cultura de los jóvenes con las culturas electrónicas, con el mundo digital, con las representaciones visuales, con YouTube, con los libros, con la manera de pensar los libros por parte de un sector de la sociedad, que es legítimo, así como se hacen libros de autosuperación o libros religiosos o devocionarios o traducciones de la crítica de la razón pura de Kant, pues hay hoy además en el mercado unos libros que son producidos por estas personas, frente a las cuales debe hacerse un análisis crítico de qué representan, si eso apoya la lectura, etcétera, todo eso. Pero lo que yo quiero resaltar es el entrecruce, los diálogos, las conversaciones, las mezclas, las fusiones que tiene hoy el hecho siempre asombroso y siempre extraordinario de leer. ¿Cómo viste tú este fenómeno de la Feria del Libro, de que se cierran las entradas? Verdadero con un asalto al mundo de Ilustrada. Y lo digo por esto, yo he tenido la fortuna de participar en los 3 estudios nacionales de lectura de Colombia. Y eso es una fortuna, porque el primero fue hecho en el año 2000. Los visitantes de la feria, porque se copan los cupos con la visita a un youtuber, o no sé cómo se diga, y la gente quería era saludarlo, cogerle la firma. ¿Cómo viste esa colisión? No hay nada más emocionante para alguien que escribe e intenta hacer investigación que el segundo en el 2005 y el tercero en el 2013. Y en los 3 he sido una suerte de intérprete de qué pasa o qué está pasando con la lectura en Colombia. Y en el primero de los estudios, que están recogidos cada uno en un libro diferente, de aquellas ficciones que pensamos se empiecen a hacer realidad y empiecen a expresarse de otro modo, no de un modo académico, sino de prácticamente con una forma de presencia, y digámoslo con un término que de pronto no es